Imagina un vasto desierto, donde las arenas parecen guardar secretos antiguos y los vientos cuentan historias olvidadas. En este escenario surge una narrativa llena de misterio y significado. ¿Quién es la mujer que estuvo al lado de uno de los líderes más grandes de la historia y desempeñó un papel fundamental en una misión divina de liberación? Zipora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, aparece como una figura de coraje y sabiduría. Su vida se entrelaza con la de Moisés en un momento que cambió el destino de la humanidad. Pero, sinceramente, ¿cuánto sabemos sobre ella? ¿Cómo esta mujer, misteriosamente, salvó la vida de Moisés cuando Dios casi lo quitó del camino? Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de emoción, valentía y sorpresas. Es un viaje donde el amor y la fe caminan juntos en medio de la opresión y la esperanza. Antes de comenzar, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces la historia de Zipora? La historia de Zipora, esposa de Moisés, está enmarcada en un contexto rico y complejo, lleno de elementos culturales e históricos que moldearon quién fue ella. Para entender su importancia, necesitamos regresar en el tiempo y conocer los orígenes del pueblo madianita, la genealogía de Zipora y el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal. Además, los pozos, que frecuentemente aparecen como escenarios, no eran solo lugares para buscar agua. Eran puntos de encuentro, donde las historias comenzaban y los destinos se cruzaban. Los madianitas, por ejemplo, eran una tribu nómada, descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham con su esposa Cetura. En este contexto aparece Zipora, trayendo consigo una fuerza y sabiduría que marcaron su presencia en la historia de Moisés y del pueblo de Dios. Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2, nos dice que Abraham se casó nuevamente, esta vez con Cetura, y uno de esos hijos fue Madián. Fue de esa descendencia que vino el pueblo madianita, que desempeñó un papel muy significativo en la historia de Israel. Los madianitas eran parientes lejanos de los israelitas, pero tenían su propia cultura y estilo de vida. Vivían como pastores, criando ovejas y cabras, y migraban por las tierras áridas de la península arábiga. Además, eran comerciantes hábiles, negociando con otros pueblos del Medio Oriente. Este intercambio comercial trajo consigo una importante mezcla cultural, pero también generó tensiones. Para los israelitas, los madianitas eran extraños, y sus diferencias culturales y religiosas solo aumentaban esa distancia. Aunque respetaban las tradiciones de sus antepasados, los madianitas tenían prácticas religiosas propias, muy diferentes de la devoción de los israelitas al único Dios. Pero lo interesante es cómo, en medio de todo, surgen figuras que rompen el molde, como Zipora. Ella no era solo hija de Jetro, un sacerdote de Madián, sino también parte de una familia destacada, lo que le dio un papel importante, incluso en una sociedad patriarcal. Ahora, hablando de los pozos, en esa época, eran más que lugares para sacar agua. Los pozos eran esenciales para la supervivencia en tierras áridas, claro, pero también funcionaban como verdaderos puntos de encuentro. Allí las personas se reunían, conversaban y, en ocasiones, comenzaban historias completas. No es casualidad que tantas narrativas bíblicas mencionen pozos en momentos clave. Con todo esto, es evidente cómo Zipora y su historia están profundamente ligadas a este contexto cultural y social. No era solo la esposa de Moisés. Era alguien con un origen cargado de significado, conectado a una cultura llena de matices. ¿Te has detenido a pensar cómo los pozos en la Biblia están llenos de simbolismo? No eran solo lugares para extraer agua, sino auténticos puntos de encuentro donde comenzaban historias y se transformaban vidas. En el capítulo 24, versículos del 11 al 20 del libro de Génesis, por ejemplo, vemos al siervo de Abraham buscando esposa para Isaac. ¿Dónde ocurrió ese encuentro? En un pozo. Allí apareció Rebeca, y el acto de sacar agua simbolizó mucho más que sustento. Marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de esa familia. Otro ejemplo está en el capítulo 29, versículos 9 y 10 de Génesis, donde Jacob también encuentra a Raquel en un pozo. Estos lugares no eran solo fuentes de agua, sino también de conexiones humanas. Allí las personas se encontraban, compartían historias, fortalecían relaciones y formaban lazos. Para Zipora no fue diferente. Fue en un momento crucial que conoció a Moisés, y ese encuentro cambió por completo su vida. Allí comenzó su viaje hacia algo mucho más grande, la historia del pueblo de Dios. Ahora, pensemos en el propio Moisés. Nació en una época oscura, cuando el faraón había ordenado la muerte de los bebés hebreos. Para salvar a su hijo, su madre lo colocó en una cesta y lo dejó en el río Nilo. ¿Y quién lo encontró? La hija del faraón, quien lo adoptó y lo crió como un príncipe en el palacio. Moisés creció con todos los privilegios de la vida egipcia, aprendiendo su cultura y recibiendo una educación refinada.
Pero, en su interior, sabía que su verdadera identidad era diferente. Con el tiempo, Moisés comenzó a percibir el dolor y la opresión de su pueblo, los hebreos. Veía cómo eran tratados como esclavos y obligados a trabajar bajo condiciones crueles. Este contraste entre su vida cómoda en el palacio y el sufrimiento de su pueblo generó un gran conflicto interno. Por un lado, estaba su vida en Egipto, llena de privilegios. Por otro, un creciente sentido de justicia y el llamado a algo más grande. La historia de Moisés y Zipora está llena de momentos de encuentro, transformación y decisiones difíciles. Al igual que los pozos, simbolizan nuevos comienzos y la importancia de las conexiones en el camino de la vida. Imagina lo que Moisés sintió al caminar entre su pueblo y ver a un egipcio maltratando brutalmente a un hebreo. Aquella escena despertó algo profundo en él: indignación, enojo y un deseo intenso de justicia. Sin pensarlo dos veces, Moisés actuó. Intervino, mató al egipcio y, en un intento de encubrir lo sucedido, enterró el cuerpo en la arena. Tal vez creyó que este acto mostraría a su pueblo que estaba de su lado, que compartía su dolor. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Al día siguiente, Moisés volvió al pueblo, quizá esperando ver algún cambio. Sin embargo, encontró a dos hebreos discutiendo. Cuando intentó intervenir, uno de ellos lo enfrentó. «¿Vas a matarme como mataste al egipcio?». Ese comentario reveló algo alarmante. Lo que había hecho ya era conocido. No solo eso, sino que también mostró que no todos confiaban en él. Moisés se dio cuenta de que su intento de defender a su pueblo se había salido de control, y ahora estaba en peligro. La noticia del asesinato llegó al faraón, cuya respuesta fue rápida. Quería a Moisés muerto. Sin opciones, Moisés huyó. Dejó atrás el palacio, su vida privilegiada, todo lo que conocía. Partió hacia Madián, una tierra lejana, sin saber con certeza lo que le esperaba. Esa huida no fue solo un cambio de lugar, sino un punto de inflexión en la vida de Moisés. De príncipe de Egipto, se convirtió en un fugitivo, alguien buscando refugio, identidad y propósito en medio de la incertidumbre. Cuando llegó a Madián, Moisés encontró un mundo completamente diferente. Era un pueblo con costumbres y tradiciones que él desconocía. Este nuevo comienzo marcó una transición en su vida, donde comenzó a descubrir quién era realmente y cuál era su destino. En Madián, Moisés no sabía que ese lugar transformaría su vida. Era una tierra diferente, con un entorno desconocido, y allí tuvo que enfrentar su pasado y adaptarse a una nueva realidad. Fue en Madián donde Moisés conoció a Zipora, hija de Jetro, el sacerdote de aquella región. Su encuentro ocurrió de manera memorable en un lugar cargado de significado en las historias bíblicas: un pozo. Zipora y sus 6 hermanas estaban allí, tratando de llenar los bebederos para las ovejas de su padre, cuando unos pastores intentaron echarlas por la fuerza. Era un claro reflejo de las dificultades que enfrentaban las mujeres en una sociedad dominada por hombres. Pero fue en ese momento cuando Moisés mostró quién era realmente. Al presenciar la injusticia, Moisés no se quedó quieto. Intervino, enfrentó a los pastores y aseguró que las hermanas pudieran terminar su tarea. Este gesto no fue solo una reacción impulsiva, fue un reflejo de su carácter. Moisés ya demostraba el valor y el sentido de justicia que más tarde lo convertirían en el gran líder y libertador de Israel. No era alguien que solo observaba el sufrimiento. Actuaba, protegiendo a los más vulnerables, incluso en un lugar que aún le era extraño. Después de esto, las hermanas regresaron a casa más temprano de lo habitual, y Jetro, su padre, se mostró curioso. Al escuchar sobre el hombre egipcio que las había ayudado, decidió conocerlo. Este momento no solo reveló el carácter de Moisés, sino que también abrió las puertas para que fuera acogido en esa familia. Jetro lo invitó a quedarse, y así Moisés encontró más que refugio. Halló un hogar y un nuevo propósito. La relación entre Moisés y Zipora comenzó allí y pronto se convirtió en algo central en su vida. El matrimonio, en aquella época, iba mucho más allá de una unión personal. También tenía un peso social y cultural. Para Moisés, estar con Zipora no significó solo formar una familia, sino también iniciar un nuevo capítulo en su camino, un capítulo que prepararía el terreno para su gran misión como libertador del pueblo de Dios. Los matrimonios, en aquel tiempo, no eran solo cuestión de amor o deseo. Sellaban alianzas entre familias e incluso tribus enteras, creando lazos que trascendían al individuo. Era algo que fortalecía comunidades completas. Cuando Moisés llegó a quedarse con Jetro y se casó con Zipora, como se narra en Éxodo 2:21-22, esto representó mucho más que simplemente formar una familia. Era una alianza importante. Moisés, un hebreo fugitivo, se unió a Jetro, un sacerdote madianita con una herencia cultural y religiosa propia.
Este matrimonio marcó un punto de inflexión en la vida de Moisés. Al casarse con Zipora, no solo se convirtió en parte de la familia de Jetro, sino que también pasó a formar parte de la sociedad madianita, un pueblo nómada con una rica cultura. Fue un cambio total. Moisés, quien había crecido como un príncipe egipcio, encontró un nuevo hogar, lejos de las presiones de Egipto y de las expectativas de ser el líder de los israelitas. Esta transformación no fue solo física, también fue espiritual y social. Tuvo que aprender a vivir en un nuevo entorno, con valores y costumbres propios de la vida en el desierto. ¿Y Zipora? No era simplemente la esposa de Moisés. Era mucho más que eso. Zipora tenía una fortaleza y resiliencia que la convirtieron en una figura central en esta nueva etapa de la vida de Moisés. Como hija de Jetro, un sacerdote, provenía de una línea que mantenía una relación sólida con lo divino. Esta conexión resultó esencial en momentos decisivos, especialmente cuando Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas. Uno de los episodios más intrigantes que involucran a Zipora se encuentra en Éxodo 4:24-26, cuando es llamada esposa de sangre. En este pasaje, Moisés iba camino a Egipto, respondiendo al llamado de Dios para liberar a su pueblo. Pero algo inesperado sucedió. Dios lo confrontó de una manera seria y aterradora, amenazando su vida. ¿Por qué? El texto no explica directamente la razón, pero deja claro que había algo crucial en juego: la aprobación de Moisés a los requisitos del pacto divino. Este pasaje muestra la gravedad de la misión de Moisés y el papel vital que desempeñó Zipora. Al intervenir en este momento crítico, no solo demostró valentía, sino también una comprensión profunda de lo que estaba en juego. Zipora era más que una compañera. Era una mujer cuya fe y determinación ayudaron a moldear el curso de la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Este momento en la vida de Moisés es tan intenso que resulta difícil imaginar el peso de la situación. Todo gira en torno a una práctica esencial: la circuncisión. No era simplemente un rito común. Era el signo del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, algo que simbolizaba la alianza divina y la adhesión al llamado de Dios. Cuando Moisés no circuncidó a su hijo, falló en cumplir un requisito central de esta alianza. Y es en este contexto que Zipora, su esposa, asumió un papel de enorme importancia. Al darse cuenta de que la vida de Moisés estaba en peligro, Zipora no dudó. Con rapidez y valentía, toma un cuchillo de piedra, un instrumento simple pero lleno de simbolismo, y realiza la circuncisión de su hijo. Lo que sucede a continuación es profundo. Ella toca los pies de Moisés con la sangre, un gesto cargado de significado que ha generado discusiones y reflexiones a lo largo de los siglos. En ese acto, Zipora no solo salva la vida de su esposo, sino que también reafirma la obediencia a Dios y la importancia del pacto divino. Zipora, aunque era una mujer madianita, demuestra un entendimiento impresionante de las exigencias del pacto entre Dios y su pueblo. Su acción destaca su fortaleza y valentía en una sociedad que, en aquel tiempo, veía a las mujeres principalmente como apoyos. Pero ella va mucho más allá. Actúa como mediadora, protegiendo a Moisés, de cierta manera, interponiéndose entre él y Dios. Es como si se asegurara de que la misión de Moisés no se interrumpiera antes siquiera de comenzar. Después de que Zipora realiza la circuncisión, la ira de Dios se aparta de Moisés, y la tensión, que parecía insoportable, desaparece. Este momento no solo salva la vida de Moisés, sino que también refuerza la importancia de la obediencia a Dios y del pacto que él estableció con Israel. Zipora, con su valentía y determinación, demostró que no era solo una esposa o una figura secundaria en la vida de Moisés. Era una compañera activa, alguien cuyas decisiones tuvieron un impacto directo en la misión divina de liberar al pueblo de Israel. Con este acto, Zipora deja una marca profunda en la historia. Su intervención es un recordatorio de cómo el coraje y la sabiduría pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de extrema presión. No es solo la esposa de sangre mencionada en Éxodo 4:24-26. Es una mujer cuya fortaleza moldeó los pasos de Moisés e influyó directamente en la historia de la liberación de Israel. Zipora tiene un papel mucho más importante en la historia de Moisés de lo que parece a primera vista. Al participar en el rito de la circuncisión, se convierte en algo más que una esposa dedicada. En ese momento, Zipora era como un puente entre Moisés y Dios, mostrando un coraje y una sabiduría notables. Aunque no era israelita de nacimiento, desempeñó un papel esencial en la concreción de los planes divinos. La unión entre Moisés y Zipora, aunque basada en el respeto y el amor, enfrentó desafíos que iban más allá de su relación personal. Moisés era un hebreo criado en Egipto, con una misión divina, mientras que Zipora era una madianita, hija de un sacerdote. Sus tradiciones, creencias y culturas eran diferentes, y eso no solo moldeó su matrimonio,
sino también la manera en que se relacionaron con las comunidades a su alrededor, especialmente con los israelitas. Un momento que refleja estas diferencias ocurre en Éxodo 18, cuando Jetro, el padre de Zipora, visita a Moisés en el desierto. Este encuentro va más allá de una reunión familiar. Muestra cuánto pueden enriquecerse mutuamente estas culturas específicas. Jetro, un sacerdote de Madián, representa una rica tradición religiosa, mientras que Moisés lleva consigo una nueva alianza de Dios con Israel. Cuando Jetro aconseja a Moisés, resalta la importancia de integrar diferentes perspectivas para el éxito de la misión que Dios le dio a Moisés. Zipora, siendo madianita, enfrentó desafíos únicos al vivir entre los israelitas. Las diferencias culturales se hicieron evidentes en las expectativas sociales y los roles asignados a las mujeres. Como extranjera en una comunidad que se veía como el pueblo elegido, pudo haber sentido momentos de rechazo o aislamiento. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Números 12, cuando Miriam y Aarón critican a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, que muchos creen que era Zipora. Esta crítica no se limitó a la elección personal de Moisés. Expuso cuestiones más profundas, culturales, raciales e incluso relacionadas con el liderazgo. Miriam y Aarón no solo estaban preocupados por Zipora, sino que también cuestionaban la posición de Moisés como líder elegido por Dios. Miriam, quien tenía su propia relevancia como líder entre el pueblo, y Aarón, el sumo sacerdote, argumentaban que Dios también hablaba a través de ellos. Este conflicto revela disputas de poder e identidad, haciendo que esta relación sea aún más compleja. Zipora, en medio de todo esto, emerge como una figura de fortaleza y resiliencia. Su presencia no fue solo como la esposa de Moisés, sino como alguien que desempeñó un papel fundamental en su viaje y en la historia del pueblo de Israel. Este cuestionamiento muestra que existían celos y rivalidades entre Miriam, Aarón y Moisés. Parece que la relación especial de Moisés con Dios, junto con su rol de líder, estaba generando tensiones incluso dentro de su propia familia. En el centro de todo esto estaba la esposa de Moisés, una cusita. El origen y la cultura de Zipora introducen un punto delicado en la historia, ya que provenía de fuera, de una tradición diferente a la de los israelitas. Estas diferencias culturales y raciales generaron controversias, ya que muchos israelitas se preocupaban por los matrimonios mixtos y por cómo las prácticas de otras culturas podían afectar la fe y las costumbres del pueblo. Cuando Miriam y Aarón critican a Moisés, esto trasciende un problema personal. Temen que la presencia de una mujer de otro origen pueda amenazar la pureza cultural y religiosa de los israelitas. Este temor tiene sentido dentro del contexto de la historia de Israel, un pueblo que a menudo cuestionó las influencias externas que podían alejarlos de Dios. Así, lo que Miriam y Aarón expresan refleja una tensión mayor. ¿Cómo lidiar con la diversidad mientras se intenta preservar una identidad cultural sólida? La respuesta de Dios ante esta situación es clara y directa. Llama a los tres, Moisés, Miriam y Aarón, a la tienda de la reunión y defiende a Moisés de manera contundente. Dios deja claro que su relación con Moisés es única. Mientras que él se comunica con otros profetas mediante sueños y visiones, con Moisés habla cara a cara, de forma clara y sin enigmas. Esta declaración no solo reafirma la autoridad de Moisés, sino que también muestra que criticar su liderazgo es, en realidad, una falta de respeto hacia Dios. Y aquí Dios no permitió que los prejuicios de Miriam y Aarón invalidaran el matrimonio ni disminuyeran el papel de Zipora. Para una mujer madianita que vivía entre israelitas, esto representó una afirmación poderosa. Pero Dios no se detuvo allí. Castigó a Miriam con lepra, una condición que la hizo impura y la obligó a estar fuera de la comunidad durante 7 días. Este castigo no fue solo una corrección, fue una advertencia sobre el peligro de dejar que los prejuicios guíen las acciones. La lepra, que dejó la piel de Miriam blanca como la nieve, es un símbolo contundente que demuestra la gravedad de su actitud. Es como si Dios estuviera diciendo que, en su pueblo, no hay espacio para la discriminación ni la exclusión. Esta historia deja un mensaje profundo. La comunidad de Dios debe ser inclusiva y acogedora, sin permitir que los prejuicios culturales o raciales rompan las relaciones entre las personas y el Creador. Moisés, con todo su corazón, intercede por Miriam. Él le ruega a Dios que la cure, mostrando una compasión que refleja la profundidad de su carácter. Y Dios, aunque aplicando una disciplina severa, demuestra su abundante gracia al restaurar a Miriam después de 7 días. Este episodio no solo trata de los desafíos del liderazgo y las complicaciones familiares, sino que también ofrece una lección poderosa sobre el valor de la diversidad dentro de una comunidad de fe. La posición de Zipora como esposa de Moisés gana relevancia en esta narrativa. Su historia se entrelaza con el viaje más amplio del pueblo de Israel, mostrando que aceptar y respetar diferentes culturas no solo es importante,
sino esencial para construir una identidad colectiva unida y fuerte. Lo que la Biblia nos revela aquí es cómo el encuentro entre culturas puede generar beneficios, pero también cómo esas diferencias deben superarse con compromiso, comprensión y un liderazgo guiado por Dios. Zipora enfrentó un entorno desafiante. Aunque era la esposa de Moisés, muchas veces fue vista como una extranjera, alguien que aportaba prácticas y costumbres que no eran bien comprendidas o aceptadas por los israelitas. Por otro lado, Moisés tenía el difícil papel de equilibrar estas diferencias. Él debía asegurarse de que Zipora fuera respetada, sin permitir que esto interfiriera con su misión divina. Esta situación refleja las luchas internas de un líder que intenta hacer lo correcto para su familia y, al mismo tiempo, para la comunidad que lidera. El regreso de Zipora y sus hijos a Madián, descrito en Éxodo 18, 2 y 3, está lleno de significado. Esta separación temporal ocurrió en un momento crítico. Moisés acababa de recibir su llamado de Dios y se estaba preparando para enfrentar al faraón, uno de los líderes más poderosos del mundo antiguo. Él sabía que la misión era peligrosa, no solo para él, sino también para su familia. Enviar a Zipora y a sus hijos de regreso a la casa de Jetro fue una decisión estratégica, tomada para proteger a aquellos que amaba de las amenazas inminentes. Este acto también muestra los dilemas que Moisés enfrentaba como líder y como hombre de familia. La misión de liberar al pueblo esclavizado era enorme y estaba llena de riesgos. La presencia de su esposa e hijos podía ponerlos a todos en peligro. Enviar a su familia a un lugar seguro fue una decisión difícil, pero necesaria, para que él pudiera concentrarse en la tarea monumental que tenía por delante. Esta separación destaca la presión de equilibrar los roles de líder y padre. Moisés sabía que la jornada no sería solo un cruce por el desierto, sino una verdadera batalla espiritual y física. Hizo lo que consideró mejor para proteger a su familia, incluso sabiendo que esto traería dolor emocional. Esta elección nos recuerda el peso que conlleva el liderazgo y el sacrificio personal que, a veces, es necesario para cumplir un llamado mayor. El regreso de Zipora y sus hijos a Madián tiene un peso emocional enorme para Moisés. Como líder, tomó decisiones difíciles, y la separación temporal de su familia, aunque necesaria, debió ser dolorosa. Sabía que proteger a Zipora y a sus hijos era esencial mientras enfrentaba la misión de liberar a los israelitas, pero eso no hacía que la distancia fuera menos desafiante. Al mismo tiempo, Moisés enfrentaba un dilema: cómo equilibrar su papel de libertador con el de esposo y padre. Para Zipora, regresar a Madián tampoco fue fácil. Como mujer en una sociedad dominada por hombres, enfrentaba desafíos únicos. Además, el hecho de ser la esposa de Moisés, un hombre liderando una revolución, ponía sobre ella grandes expectativas. Ella debía readaptarse a su tierra natal, cuidar a sus hijos, Gersón y Eliezer, y lidiar con la ausencia de Moisés. Esto requería fuerza y resiliencia. Zipora no solo era madre, también fue un ejemplo de valentía, asegurándose de que sus hijos crecieran en seguridad, incluso en tiempos de incertidumbre. Mientras tanto, Moisés se preparaba para una misión monumental. Armado solo con su fe y la orden divina, regresó a Egipto, donde el sufrimiento del pueblo hebreo era evidente. La opresión de los egipcios era cruel, y los israelitas clamaban por liberación. En un acto de valentía, Moisés se presentó ante el faraón con un mensaje claro. Era hora de liberar al pueblo de Dios. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón fue intenso. Cada plaga enviada por Dios, desde el agua transformada en sangre hasta la muerte de los primogénitos, demostraba la fuerza del poder divino y la urgencia de la liberación. Pero el corazón del faraón permaneció endurecido y rechazó las peticiones de Moisés. La presión aumentó por todos lados. Moisés cargaba con el peso de la esperanza y el desespero de su pueblo, mientras el faraón resistía frente a las evidencias del poder de Dios. Finalmente, tras una serie de sentencias devastadoras, el faraón cedió. Los israelitas fueron liberados, y lo que antes era un sueño se convirtió en realidad. Fue un momento histórico, lleno de alegría y alivio, pero también marcó el comienzo de una nueva travesía llena de desafíos. Moisés lideró al pueblo a través del desierto, guiándolos hacia la tierra prometida, un lugar donde podrían reconstruir sus vidas y vivir en libertad. Esta historia no trata solo de sufrimiento y victoria, sino también de sacrificios, fe y valentía. Muestra cómo, incluso en medio de incertidumbres y dificultades, cada decisión y cada paso pueden acercarnos a algo más grande y mejor. La travesía de los israelitas hacia la libertad estuvo llena de desafíos, pero también repleta de milagros. Uno de los momentos más impresionantes fue el cruce del Mar Rojo. Imagina esto: caminaban sobre tierra seca, mientras las aguas se alzaban como muros a su alrededor. Este hecho extraordinario no solo demostró el poder de Dios, sino que también reforzó la fe del pueblo.
Pero, mientras Moisés lideraba esta épica caminata, había algo que no salía de su mente: la añoranza por Zipora y sus hijos. No era solo la distancia física lo que lo inquietaba, sino también el vacío emocional de estar lejos de su familia. Por otro lado, en Madián, Zipora enfrentaba su propia lucha. Cuidando de Gersón y Eliezer, mantenía viva la historia de su familia y la misión de Moisés. Era la fuerza silenciosa, enseñando a sus hijos sobre fe y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Y así pasó el tiempo, hasta que llegó una noticia increíble a Jetro, el padre de Zipora. Descubrió las maravillas que Dios había realizado y la liberación de los israelitas. Decidido a reunir a la familia, Jetro llevó a Zipora y a los niños para encontrarse con Moisés. El reencuentro fue emocionante. Bajo la sombra del monte donde Moisés había recibido las instrucciones divinas, Zipora y Moisés finalmente se vieron nuevamente. Lo que sintieron era indescriptible: alegría, alivio y amor, todo amplificado por el dolor de la separación. Moisés, al abrazar a sus hijos, fue inundado por gratitud y renovó su sentido de responsabilidad. Allí, juntos, bajo la protección de Dios, la familia fue restaurada, demostrando que, incluso en medio de grandes desafíos, la unidad familiar es un pilar que sostiene todo. Zipora, muchas veces olvidada en las narrativas tradicionales, es un ejemplo poderoso de fortaleza y resiliencia. No era solo la esposa de Moisés, sino una mujer que navegó entre culturas y desafíos con valentía y sabiduría. Su historia nos recuerda la importancia de valorar las voces femeninas en la Biblia y de considerar cómo desempeñaron un papel esencial en la fe y la historia del pueblo de Dios. Este mensaje trasciende el pasado. Zipora nos enseña que el liderazgo y la verdadera fortaleza no se encuentran únicamente en grandes actos o posiciones de poder, sino en la capacidad de enfrentar adversidades con valentía y dedicación. Su vida nos inspira a reflexionar sobre la importancia de cada rol, incluso aquellos que, a primera vista, parecen estar en segundo plano. Al final, es en la fuerza silenciosa de personas como Zipora donde se apoyan muchas de las más grandes historias de fe y superación. Al reflexionar sobre el papel de Zipora, somos llevados a pensar en la importancia de apoyar, proteger y valorar a las personas a nuestro alrededor. Zipora nos invita a amplificar voces que, a menudo, son ignoradas o pasadas por alto. Con ello, surge un desafío para todos nosotros. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, ser más atentos y sensibles a las personas que necesitan ser escuchadas? Si esta historia tocó tu corazón y despertó tu interés, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Esto no solo te mantendrá al tanto de los próximos vídeos, sino que también nos ayudará a seguir trayendo contenidos inspiradores y llenos de significado. Y no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con quienes creas que podrían interesarse en esta jornada de fe y aprendizaje. Amigos, familiares o incluso grupos de estudio. El conocimiento, al igual que la fe, se vuelve aún más poderoso cuando se comparte. Gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte de este camino con nosotros. Que Dios bendiga tu jornada y tu vida. Un gran abrazo desde el fondo de mi corazón. Y nos vemos en el próximo video.